Vimos media, mediana y moda como parámetros de centralización. Son medidas de posición central. Vamos a ver ahora otras medidas de posición que a las que genéricamente se las llama cuantiles de cantidad. Cuantiles están asociadas a variables cuantitativas. Y vamos a ver los cuartiles, deciles y percentiles. Vamos a ver cómo se calculan los cuartiles y vamos a ver para qué se utilizan los deciles y percentiles sin entrar en más complicación. Las medidas de posición son valores que permiten dividir el conjunto de datos en partes porcentuales iguales y que se usan para clasificar una observación dentro de una población o muestra. Como os decía, las más usuales son los cuartiles, los deciles y los percentiles. Seguramente por lo menos los percentiles os sonarán porque se utilizan mucho en medicina. Como veis en este gráfico, pues ya habíamos visto la moda mediana y media aritmética y ahora vamos a introducir las nuevas medidas de posición. Mediana y moda son medidas de posición central. Por eso, a las demás, a las que vamos a ver hoy, en ocasiones se las llama medidas de posición no central. Repito, las medidas de posición solo tienen sentido para variables cuantitativas y genéricamente se les llama cuantiles. Los cuartiles, la primera medida de posición que vamos a ver, son los tres valores de la variable que dividen al conjunto de datos en cuatro partes iguales. Si tenemos un conjunto de datos ordenados de menor a mayor y los dividimos en cuatro partes iguales, cada una de las divisiones será un cuartil que se denota por Q mayúscula. Q sub 1 sería la división, el dato que dejaría por detrás de él al 25% de los datos recogidos. El cuartil segundo coincide con la mediana y el cuartil tercero dejaría por detrás de él, por debajo de él, el 75% de los datos recogidos. Luego por encima solo habría un 25%. Si googleas, verás que hay muchos y diversos métodos y fórmulas para calcular aproximadamente los cuartiles. Entonces nosotros vamos a ver una de ellas, pero podrás encontrar otras distintas a la que yo os voy a explicar en este vídeo. En el caso de los datos no agrupados, lo que vamos a hacer en primer lugar es organizar los datos en una tabla de frecuencias ordenados de menor a mayor. Y vamos a calcular estos valores. N, que es el número de datos, más 1 partido de 4, y 3 por N más 1 partido de 4 para ir localizando dónde van a caer en la sucesión de datos aproximadamente las posiciones de los cuartiles. Y vamos a distinguir dos casos, el caso en el que esos dos valores sean números enteros y el caso en el que no lo sean. En el caso en que esos valores sean números enteros, tenemos aquí un ejemplo. Por ejemplo, esta distribución de datos. Si los organizáis en una tabla, las frecuencias absolutas del 1 son 2, porque aparece dos veces, del 4, 3, del 5, 2, son 7 datos, y vamos a construir la columna de las frecuencias acumuladas. Recordad que la primera coincide con la primera y luego lo que vamos haciendo es sumando a cada una las anteriores. 3 y 2, 5 y la suma de todas 7 tiene que coincidir con el número de datos. ¿Quién va a ser el primer cuartil? El primer valor para el que la frecuencia acumulada, es decir, el valor de esta columna, sea mayor o igual que lo que nos salga de aquí. En nuestro caso, como el número de datos es 7, 7 y 1 son 8, 8 entre 4, 2, por lo tanto, el primer valor para el que la frecuencia acumulada es mayor o igual que 2 es este, o sea, 1. El primer cuartil es el valor 1. El valor 1 es el que deja por detrás de él al 25% de los datos. Y lo mismo hacemos para calcular el tercer cuartil. Calculamos 3 por n más 1 partido de 4. Como en nuestro caso la n es 7, 3 por 7 más 1, o sea, 3 por 8, 24, entre 4, 6. ¿Quién es el tercer cuartil? El primer valor para el que la frecuencia acumulada sea 6 o superior. Vamos bajando y el primer valor para el que la frecuencia acumulada es
6 o superior es este. Luego este es el tercer cuartil, que es el que deja por detrás de él al 75% de los datos. La mediana coincide con el segundo cuartil y es el valor central. En este caso, el primer valor para el que la frecuencia es mayor o igual que n más 1, o sea, 8 entre 2. El valor primero para el que la frecuencia sea mayor que 4. Sería este. ¿Qué pasa cuando esos valores no son números enteros? Es decir, no determinan una posición, sino que los cuartiles nos caen entre un par de valores. Si recordáis, luego vamos a recordar la mediana, cuando se trataba de un número par de datos, de un número par de datos, y entonces la mediana caía en el centro, cogíamos los dos, el que estaba a la derecha y a la izquierda, lo sumábamos y dividíamos entre 2. Bueno, pues es algo similar, aunque no exactamente. Vamos a suponer este ejemplo donde tenemos 10 datos, los organizamos, bueno, no voy a recontar, ya a estas alturas debemos saber cómo se hace una tabla de frecuencias y si no, recurrid al vídeo correspondiente y calculamos los mismos valores que antes. ¿Qué pasa? Que ahora nos da un número decimal. Pues nos vamos a quedar por un lado con la parte entera y por otro lado con la parte decimal. ¿Cómo hacemos para calcular el primer cuartil? Bueno, vamos a la parte entera y vamos a coger los dos primeros valores que pueden coincidir, en este caso no, cuyas frecuencias acumuladas sean mayores o iguales que 2 y el siguiente, o sea, 3. Los dos primeros valores cuyas frecuencias acumuladas respectivamente sean mayores o iguales que 2 y que 3. Aquí tenemos el primer valor cuya frecuencia acumulada es mayor o igual, en este caso igual que 2, que es el 1, y el siguiente, que sería para la frecuencia mayor o igual que 3, que estaría aquí, que sería el 4. ¿Qué hacemos con estos dos valores? Pues esto de aquí. Al primero le sumamos la parte decimal multiplicada por la diferencia de los dos. ¿Lo veis? Al primero le sumamos la parte decimal multiplicada por la diferencia de los dos. Por lo tanto, el primer cuartil es 3,25, que como veis no es un dato que pertenezca a esta distribución. ¿Qué quiere decir? Que este es el valor que deja por detrás de él al 75% de los datos de esta distribución. El cuartil tercer, exactamente igual. Calculamos 3 por n más 1 partido de 4, que en este caso da 8,25. Por un lado cogemos la parte entera y por otro la decimal. Y vamos a escoger los valores primeros para los que las frecuencias acumuladas sean iguales o superiores, por un lado a 8 y por el otro lado a 9, que como os decía antes pueden coincidir o ser distintos. Me voy a la tabla de acumuladas. El primer valor para el que la frecuencia acumulada es mayor o igual que 8 está aquí, pero es que el primer valor para el que la frecuencia acumulada es mayor o igual que 9 también está aquí. Por lo tanto, en este caso el cuartil tercero coincide con 6, porque si seguimos el método anterior, os había dicho que hacíamos al primer valor, le sumo la parte decimal por la diferencia de los dos, y como la diferencia de los dos en este caso es 0, pues el tercer cuartil coincide con 6, que sí es un dato de la población. 6 es el valor que deja por detrás de él al 75% de los datos de la distribución. En cuanto a la mediana, con los datos agrupados para no tener que estar escribiéndolos todos ordenados de menor a mayor, aunque aquí ya los tendríamos, pero imaginaros que tuviéramos 100. Pues, como coincide con el segundo cuartil, siguiendo este mismo razonamiento, lo que podemos hacer es calcular la frecuencia primera o el primer valor cuya frecuencia acumulada por un lado sea mayor o igual que la mitad de los datos y el siguiente cuya frecuencia acumulada sea mayor o igual que la mitad de los datos más 1. O sea, en este caso serían el 5 y el 6. El primer valor cuya frecuencia acumulada es mayor o igual que 5 es este. Y el primer valor cuya frecuencia acumulada es mayor o igual que 6 es este. Por lo tanto, lo que haríamos sería sumarlos y dividir entre 2, 4,5. En cuanto a los deciles, bueno, para que sepáis lo que son, si los cuartiles partían la población en 4 partes iguales, los deciles la parten en 10.
¿vale? Entonces, por ejemplo, el decir cuarto es el que deja por debajo de él al 40% de los datos de la población y por lo tanto por encima del 60%. El quinto decil coincidirá con el segundo cuartil y con la mediana, es el valor central. Los deciles se utilizan principalmente para definir sectores socioeconómicos, ¿vale? Y entonces se divide la población en partes iguales, de manera que el decil primero representará a la población con una condición económica más vulnerable y el decil décimo, pues a los que tengan mayores ingresos del país. Y los percentiles lo que hacen es dividir en 100 partes iguales a la población. Y se utilizan mucho, pues, por ejemplo, para medir a bebés. Así, por ejemplo, si un niño tiene una talla que está en el percentil 90, pues eso quiere decir que su talla está por encima del 90% de las tallas del resto de los niños, tal y como recogen las estadísticas de referencia. Y bueno, pues puede resultaros un poco extraño, pero bueno, si lo pensáis bien, no es tan difícil, así que hora de practicar.